Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la tercera lección del cuarto trimestre de este año. La lección de esta semana es una lección realmente impresionante. Puede hacernos reflexionar de manera profunda sobre cuál es nuestra condición ante nuestro Dios. Y cuando digo esto es porque en esta lección realmente se muestra lo que es el juicio de Dios. No solamente el juicio de Dios, sino también se muestra lo que es la rebeldía humana, la conducta obstinada, rebelde y necia del ser humano ante las advertencias de Dios. Y esta semana vamos a ver lo que es la misericordia, la gracia de Dios, el perdón que Dios ofrece ante los seres humanos impenitentes que persisten en la rebeldía. Sin embargo, dentro de esta situación de calamidad, de desastre, de tragedia, de muerte, tristeza, dolor, surge una grande y hermosa bendición, que es el pueblo remanente de Dios, que es fiel a su Padre Celestial, aunque los cielos parezcan desplomarse. Realmente en esta semana vamos a estudiar lo que son los últimos 5 reyes de Judá. Y estos 5 reyes, uno de ellos tenía una peculiaridad, una característica muy especial, dentro del cual se puede ver la mano de Dios moviéndose entre su pueblo. Pero a pesar de que Dios manda las advertencias, manda un rey que empieza a hacer transformaciones, lamentablemente los otros 4 sucesores caen en la rebelión humana, caen en la tragedia, caen en desobediencia, y Dios, que ama a sus hijos, tiene que reprenderlos. Dios, que ama a sus hijos, tiene que castigarlos, porque Dios al que ama castiga y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, antes del juicio, Dios manda un mensajero de esperanza, de amor y de misericordia. Y esta semana vamos a ver cómo se descorre el velo de la historia de estos últimos 5 reyes de Judá. Y vamos a estudiar cómo fue el gobierno del rey especial llamado Josías. Vamos a comprender lo que fue, por qué fue la caída y el descenso de 2 reyes, uno llamado Joacás y el otro Joaquín. Estos 2 reyes descendieron y cayeron muy bajo en cuanto a la rebeldía, y Dios tuvo que disciplinar. Estas cosas le acontecieron para testimonio tuyo y testimonio mío, para que nosotros enderecemos nuestros pasos. En el proceso de esta lección vamos a descubrir de cuánto tiempo fue el reinado del último rey llamado Joaquín. Veremos cómo él reinó tan poco tiempo, que realmente fue una pena su reinado. En este proceso también vamos a comprender cuál fue el último rey y por qué cayó en un callejón sin salida. Este rey cayó en un callejón sin salida, del cual ya no pudo salir, entonces fue llevado cautivo a otro reino, donde él tenía ahora que servir como un vasallo. Para finalizar, vamos a comprender cómo fue que el remanente sale victorioso en medio de tanta calamidad, en medio de tanta tragedia, en medio de tanta apostasía, y cómo este remanente enfrenta el juicio, a los culpables les caen las consecuencias, y este remanente fiel logra la victoria al ver cómo Dios los libra de tanto mal. Por lo tanto, abróchate el cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 22, el verso número 16. Pero antes de comenzar la lección o el repaso de esta semana, te pido que por favor
allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor, Salvador y Dios Jesucristo, nos acercamos a ti en esta hora, pidiéndote que por favor, en tu gracia, en tu amor y en tu eterna misericordia, limpies, purifiques, santifiques nuestro corazón y nuestra mente de toda contaminación de este mundo, de mancha, de pecado y de maldad. Y que por esa gracia que tú tienes, Señor, para con nosotros, purifiques nuestras almas para poder recibir la presencia de tu Santo Espíritu y poder discernir, Señor, tu palabra y recibir tu mensaje. Sé tú, oh Dios, oh Padre, a través de tu Santo Espíritu, nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro Guía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo de memoria, como dijimos, de la lección de esta semana se encuentra en Jeremías, en el capítulo 22, el verso número 16. La Biblia dice así: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Aquí lo que está diciendo el Señor es que Dios mismo juzgó. Oiga bien, cuando se trata de juzgar es para determinar, para encontrar al verdadero culpable de toda la maldad, de todo pecado. Cuando se trata del juicio, el único que ha cometido todos los crímenes, todos los males en esta tierra es la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el enemigo, que es el que ha hecho todos los males en esta tierra. Y él instiga a los hombres y a las mujeres a desviarse del camino de Dios para hacerlos caer en maldad y en pecado. Dios tiene misericordia del pecador si él se arrepiente, pero si se obstina, si se mantiene en el mal, entonces Dios tiene que mandar su juicio y entonces él tiene que juzgar, para juzgar la causa del afligido, de aquel que está afligido, para juzgar la causa del menesteroso, de aquel que ha sido abusado, que ha sido tal vez ultrajado, que ha sido saqueado, que ha sido abusado. Y muchas veces, como lo dice aquí Jeremías, quizás fue utilizado como trabajador y no se le pagó el salario. O sea, que fue abusado, como lo hemos leído. Entonces aquí dice una pregunta: ¿no es esto conocerme a mí?, dice Jehová. O sea, Él es el que hace el juicio y un juicio perfecto. La lección de esta semana es la número 3, como ya dijimos, y su título es Los últimos 5 reyes de Judá. Dios hace un juicio. El hombre se rebela obstinadamente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Dios tiene que mandar su juicio y ejecutar su juicio. Pero hay un remanente, un pueblo fiel, un pueblo que a pesar de que los cielos parecen desplomarse, ellos se mantienen fieles hasta el fin. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky dice que pasó 4 años en una prisión en Siberia, allá por el año a mediados del siglo XIX. Ahora, resulta que después de sus actividades políticas subversivas como guerrillero, como haciendo, podemos decir, delitos civiles y militares, este hombre escribió acerca de la experiencia que tuvo con algunos hombres allí en la misma prisión donde él estuvo. Y él escribió, dice aquí, escribiendo acerca de sus experiencias, dijo: algunos de sus compañeros de prisión no tenían remordimiento por su conducta. En el transcurso de varios años nunca vi, dice, una señal de arrepentimiento entre esas personas, ni a un rastro de cavilación acerca de sus crímenes, y la mayoría de ellos consideraban interiormente que estaban absolutamente en lo correcto. Oiga bien, ¿cómo un criminal puede creer que está haciendo bien estando haciendo mal? Sencillamente no conoce ni entiende lo que es Dios. Entonces el pecado lo lleva a endurecerse y a acérrimamente alejarse de la sensibilidad humana, hasta el grado de pensar que hace bien cuando está haciendo mal. Estos hombres no se arrepintieron, dice. Él podría estar hablando, este escritor, de los 5 reyes de Judá, los últimos 5 reyes de Judá, como es la lección de esta semana. Pero no podría incluir al rey Josías, el cual fue un rey diferente de los últimos 5 reyes de Judá. Dice, estos hombres no se arrepintieron, hablando de los otros 4 reyes. No se arrepintieron de sus acciones, aunque cada vez
era más claro que éstas producían las calamidades que Dios les anunciaba. O sea, Dios les decía, mira, no hagan esto porque estas van a ser las consecuencias. Sin embargo, ellos persistían, insistían en el mal, en el pecado, hasta que vino el juicio de Dios y los arrastró. Pero veamos entonces qué es lo que aconteció en los días de estos reyes. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es bajo el gobierno de Josías. De la sección del día domingo podemos ver la manera excepcional y especial que Dios levantó a un rey en medio de tanta tragedia, en medio de tanta calamidad, en medio de tanta apostasía. Dios levantó al rey Josías. Este es el gobierno que tuvo este rey, que se encuentra en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Le recomiendo que por favor lo lea. Leo brevemente qué es lo que acontecía. Versículo 1 del capítulo 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Oiga bien, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. David su padre. ¿Cómo es esto? Bueno, este rey fue considerado el árbol genealógico directamente del rey David. Dice, y anduvo él sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera y esculturas e imágenes fundidas. Este rey, a muy temprana edad, oiga bien, comenzó a limpiar de la idolatría al pueblo, a todos los lugares altos donde se iban a los cerros a adorar a dioses paganos, a ídolos. Ellos se iban a adorar. Y este rey a los 8 años, y dice que comenzó a reinar, buscó a Dios, y al buscar a Dios, lo que sucedió fue que Dios le reveló, le dio su espíritu, y él tuvo discernimiento entre el verdadero Dios a adorar y el falso Dios a adorar. Me impresiona grandemente porque él comienza una jornada y va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, limpiando de tanta inmundicia, de tanta idolatría al pueblo. Pero me impresiona mucho más que al llegar a los 18 años, oiga bien, en la cultura de ellos, a los 12 años un niño ya era, como quien dice, un ciudadano del pueblo, pero este comenzó a los 8, pero él a los 18 dice que anduvo derribando los altares e imágenes de acera y los desmenuzaba y quemaba los huesos de los profetas falsos sobre estas imágenes y hacía para demostrar lo malo y desagradable que era esto. A los 18 años decidió reconstruir el templo. Estaba el templo todo averiado, todo deteriorado. Él decidió construirlo. Empezaron a recoger dinero y a buscar dinero para hacer esa obra. Los carpinteros, los albañiles, todos empezaron a trabajar. Y al sacar el dinero, dice que encontraron el libro de la ley. El libro de la ley es como quien dice el Pentateuco. Y entonces resulta que el sacerdote Hilcías dice que encontró el libro y se lo llevaron al rey. Y al llevarlo delante del rey, el versículo 18 dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y lo leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos significa humillarse. Se humilló, lloró el rey siendo un muchacho de 18 años, y entonces lo que aconteció fue que él empezó a hacer más y mejores reformas. Oiga bien, una reforma. Este rey fue un rey especial. 5 años antes, Dios había llamado a Jeremías a que fuera profeta. Ahora, un rey que quiere agradar a Dios y un profeta que quiere agradar a Dios. Mira el trasfondo, podemos decir, histórico. Allá por los años 640 al 609 fue que reinó el rey Josías. Dice que llegó a ser rey a la edad de los 8 años. Dice que sus padres, su padre y su abuelo fueron Amón y su abuelo fue Manasés. Manasés fue uno de los reyes más malos que adoró las estrellas, al zodíaco, dice, era puro espiritismo, brujería. Estos reyes eran los más malos, pero no se entiende cómo este joven muchacho pudo haber seguido los pasos de su abuelo y de su padre haciendo lo malo, pero él hizo todo lo contrario. Esto me recuerda que en psicología le llaman que un hijo puede ver la maldad de los padres, pero él hace algo distinto. Y esto le llaman
le llaman como quien dice hacer lo que los padres hacían, o si no, hacer lo contrario de lo que los padres hacían. Seguramente Josías vio las calamidades y las tragedias en las que acabaron el abuelo y su padre. Y al ver este mal testimonio, él decidió servir a Dios desde muy niño. Y aquí es donde aparece en esta etapa este niño, joven y rey. Dice que habían pocos consejeros que lo podían aconsejar bien a él. Sin embargo, él no torció ni a la izquierda ni a la derecha. Dice aquí, nunca fue advertido los errores de las generaciones anteriores. Decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel de pecado y degradación al cual había caído su padre y su abuelo. De tal manera que entonces Josías fue un rey reformador que llegó al reino 5 años después que fue llamado el profeta Jeremías. Y en este contexto, Josías hizo 2 cosas. Número 1, dice, el rey actuó para erradicar las malas prácticas que había adoptado la nación en cuanto a la idolatría y haberse apartado de Dios. Y número 2, dice, el rey, luego que después de escuchar la lectura del libro de la ley, el rey hizo un pacto con Dios de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. De tal manera que el profeta Josías fue un profeta recto. Si usted lee todo el capítulo 34, se va a dar cuenta que el rey Josías debía de morir y fue una promesa que Dios le dio para que él no viera toda la maldad y cómo iba a quedar el pueblo. De tal manera que Dios mandó a dormir a Josías temprano y lo mandó de alguna manera, ¿verdad? Más adelante también lo vamos a ver cómo murió Josías, pero realmente lo que quiso fue Dios proteger que él no viera tanta maldad. Él agradó a Dios y Dios técnicamente se lo llevó porque él fue un siervo del Señor. Veamos qué pasó en la lección con el día lunes con estos 2 reyes llamados Joacás y Joacín, cómo ellos fueron al descenso hasta realmente caer, podríamos decir, en lo más bajo, la caída de Joacás y Joaquín. Muy bien. De la sección del día lunes podemos ver y aprender una gran lección. Realmente Dios hizo un pacto con su pueblo Israel y el pacto que él le hizo con ellos fue que si ellos le fueran fiel a Dios, Dios los prosperaría, los bendecería de una manera muy especial y serían su especial tesoro. Sin embargo, a lo largo de los años en la historia del pueblo de Israel, al ver la experiencia de los reyes que gobernaron la nación, realmente podemos ver que vivieron una vida trágica por la desobediencia. En el día anterior pudimos ver la vida y la experiencia de Josías, un rey que quiso hacer lo bueno con Dios, para Dios y para su pueblo a que gobernaba. Sin embargo, después de él se levantó el rey Joacás. Joacás, dice aquí, también conocido como Salum, tenía más o menos unos 23 años cuando ascendió al trono, pero realmente este rey no duró más que sencillamente unos pocos meses. Ahora, el problema que tenía el pueblo de Dios o el pueblo de Israel era que estaban haciendo lo malo. Escuchen lo que dice Jeremías capítulo 22, versículo del 1 en adelante. Así ha dicho Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia. Oiga bien lo que está diciendo. Haced juicio y justicia y librad al oprimido de la mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecéis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros, en caballos por las puertas de esta ciudad. O sea, ellos estarían en una posición muy buena si hacían lo recto. Versículo 5 dice: mas si no obedecéis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. En otras palabras, la clave era la obediencia. Pero dice aquí que el rey Joacás reinó
por 3 meses, cuando tenía 23 años, reinó apenas 3 meses. Cuando Faraón vino, lo reemplazó. ¿Por qué? Porque él quería hacer pactos con las otras naciones, con Egipto. Y ellos habían hecho ya pacto con Nabucodonosor, en otras palabras, con Babilonia. Entonces, este rey Joacás estaba desviándose, tratando de hacer pactos con Egipto. Entonces, el rey de Babilonia lo manda a sacar y lo lleva prácticamente prisionero. Y en esta situación surge otro rey, y vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 23. Dice aquí, de 23 años era Joacás, versículo 31, cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Versículo 32, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entonces dice el versículo 34, Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el nombre de Joacín. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí, o sea, murió en Egipto. Ahora, pero más adelante dice, versículo 36, de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Sébuda, y hija de Pedías de Rumá. Versículo 37, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En otras palabras, tanto el rey Joacás como el rey Joacín hicieron lo malo, hicieron pactos, alianzas con Egipto, cuando ellos tenían un pacto y una alianza con Babilonia. Entonces el rey de Babilonia vino y los reprendió, los reprimió, los castigó, porque él era un siervo de Dios realmente, el rey de Babilonia. Dice aquí que este último rey era un rey codicioso. Joacín fue un rey avaro y opresor que impuso fuertes tributos en Judá. Dice que les obligó a pagar a los egipcios, y tuvo que pagar, dice, usó esclavos para construir su propio palacio. Él usó a la gente para trabajar y no les pagó, lo usó como esclavo. Jeremías 22:16 dice claramente que qué es lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Bueno, en Jeremías, en el capítulo 22, versículo 16, que realmente es el versículo de memoria para la lección de esta semana, lo dice claramente. Él juzgó la causa del afligido y el menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. De tal manera que tanto Joacás como Joacín fueron reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Así es que Joacín, con su padre Joacías, Dios le dijo, juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. Entonces Dios tuvo que intervenir y hacer juicios contra estos reyes que ofendieron a Dios haciendo lo malo. Y entonces vino el rey Nabucodonosor y fue el instrumento escogido por Dios para disciplinar, para castigar, para, podemos decir, reprender a su pueblo que no quería hacer la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, como el rey había hecho, el rey Josías, que prácticamente era el pacto que ellos mismos habían hecho. Si lo pueden leer allí en Jeremías, pueden encontrar que Jeremías hizo un pacto Josías hizo un pacto delante del pueblo y ellos aceptaron. Sin embargo, ellos estaban descarriados, estaban haciendo lo malo. Era una crisis en la que ellos estaban. Continuemos con la lección del día martes y descubramos qué nos dice en este día la lección, con el tema que es el breve reinado del rey Joacín en Judá. Muy bien. De la lección del día martes podemos aprender realmente una gran lección. Recuerde que Dios castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, la disciplina, el castigo, la reprensión de Dios tiene el objetivo de disciplinar, tiene el objetivo de redimir, tiene el objetivo de salvar. Y en este día de la lección podemos ver la experiencia del 19º rey de Judá, quien se llamó Joacín, hijo de Joacín. Él reinó aproximadamente solo 3 meses y medio en Judá, o sea,
prácticamente no reinó nada. En el año 598 antes de Cristo, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor llevó, dice, sus ejércitos a Jerusalén y tomó cautivo al rey. O sea, lo tomó y se lo llevó. Dice que tenía más o menos unos 18 años el rey, y además fue llevado con su madre, su esposa y muchos otros más, miembros de la realeza, o sea, de los reyes de allí, de Judá. Ahora, en el año, dice aquí, en el año 561, el mismo rey, este rey dice que a los 37 años de su cautiverio, Evil Merodash, el sucesor de Nabucodonosor, le extendió a Joaquín su gracia y le permitió comer en la mesa real allá en Babilonia junto con todos los que con él estaban. Ahora, mire qué interesante, a él le extiende la gracia, pero vemos aquí algo interesante. Este rey realmente tristemente llega a morir, pero lo impresionante de todo esto es que en este día la lección está basada en Jeremías capítulo 29, el versículo 11, el cual vamos a leer ahora. Dice aquí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que quería el pueblo? Bueno, ellos querían realmente ser siempre el pueblo de Dios, pero como se habían descarriado, habían dejado de ser el pueblo de Dios. Entonces Dios viene, los disciplina, los castiga, podemos decir realmente los reprende a fin de salvarlos. Pero mire qué interesante, los versículos más adelante de Jeremías 29, el versículo 1 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos, a todos aquellos que habían sido deportados y aún a los que no habían sido deportados. Versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. O sea, era la voluntad de Dios que fueran llevados cautivos. ¿Por qué? Para disciplinarlos, para reprenderlos, para enseñarles disciplina. Sin embargo, ellos se siguieron rebelando. Ahora, algo interesante, más adelante dice Jeremías, dice: en la tierra donde van a llevar serán cautivos, edifiquen casa, engendren hijos, multiplíquense allí donde van a estar cautivos. ¿Por qué? Dice, y dice: procurad la paz de esa ciudad. Dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, tienen que obedecer, allá van a estar cautivos, van a servir a los babilónicos. Y esto tiene que ser así. Ahora, recuerde que el plan de Dios es rescatar, redimir, salvar. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en el versículo 12 del mismo capítulo 29, dice así: entonces me invocaréis, buscando al Señor, y vendréis a mí y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, al final de los 70 años de la cautividad, el pueblo empezó a buscar a Dios buscando la bendición. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Dios le dio la bendición que ellos esperaban. Versículo 14 dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver de vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé. Dice Jehová. ¿Quién los arrojó? Jehová. ¿Quién los llevó de Jerusalén a Babilonia? Jehová. Dice: y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. De tal manera que, aquí dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros no son vuestros pensamientos. Yo tengo un plan de paz, yo tengo un plan de bendición, yo tengo un plan de libertad. Pero vas a tener que pasar todas y otras pruebas. ¿Para qué? Para que aprendas la disciplina, para que recibas el castigo. Porque Dios azota a todo aquel que recibe por hijo y castiga y disciplina a sus hijos. De tal manera que Jeremías 29, 11 se cumple. Dios quería que ellos supieran que Él todavía los amaba y pensaba solamente en su bien. Pero el pueblo no lo entendió, los reyes no lo entendieron, los sacerdotes no lo entendieron, el pueblo no lo entendió. Hay que entender la voluntad de Dios. Hay veces tenemos que pasar crisis, problemas. ¿Para qué? Para que busquemos al Señor de todo corazón y lo podamos encontrar. En medio de las terribles advertencias y amenazas, el pueblo todavía recibió la promesa de un futuro y una esperanza. Dios realmente los amaba. Él tenía un futuro radiante y maravilloso para ellos.
Y todavía esta esperanza y esta promesa la abraza el pueblo de Israel, donde quiera ellos están esparcidos. De tal manera que este breve reinado del rey Joaquín nos demuestra que la indisciplina, la rebeldía, tenía que tener consecuencias. Y por lo tanto, esto fue lo que tristemente pasó con el rey Joaquín de Judá, el 19º rey del pueblo de Dios. Continuemos con la bendición. Recibamos más bendición estudiando la lección del día miércoles con el tema que es al final de un callejón sin salida. Muy bien. De la lección del día miércoles podemos aprender realmente una poderosa y profunda lección. El título de la lección de este día es al final de un callejón sin salida. Como ustedes saben, un callejón que no tiene salida es un callejón que no puede usted salir o yo no puedo salir. ¿Por qué? Porque no hay salida. Una vez que usted entra allí, no tiene más que salir por el mismo lugar donde usted entró. De tal manera que no hay salida. Y en este día la lección nos presenta la experiencia del rey que duró realmente un poco tiempo como rey. Dice aquí que se decía también, dice, conocido como Matanías, tomó el trono a la edad de 21 años. Lo puso allí como rey Nabucodonosor. Era realmente un rey títere que lo había puesto Nabucodonosor. Ahora, él no había aprendido muchas lecciones de lo que había ocurrido antes con los reyes previos. O sea, los reyes previos tampoco se sujetaron al rey Nabucodonosor. Por lo tanto, sufrieron las consecuencias. Ahora, es interesante notar lo que ocurre aquí, porque en Segunda de Crónicas capítulo 36, en el versículo 12 nos dice cuál era la experiencia de este rey. Dice así, dice, versículo 11, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Dice el versículo 13 que se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Oiga, contra el mismo que lo puso como rey se rebeló. Dice, y endureció su cerviz y obstinó su corazón. Oiga, qué rey más tremendo. El versículo 14 dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron su iniquidad. Ahora, lo interesante de esto dice aquí que el versículo 15, y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, Dios tenía misericordia de ellos y vez tras vez mandaba palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de inspiración, pero ellos no entendían, eran obstinados, eran rebeldes, estaban aún en contra de Dios. Dice aquí que ellos más bien hacían escarnio a los mensajeros y se burlaban de ellos. Ahora, más adelante nos damos cuenta que este rey vino donde Jeremías y le hizo una pregunta. Jeremías capítulo 38, versículo 14, dice, y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, ¿no me encubrirás ninguna cosa? Entonces Jeremías le dice a Sedequías, si te lo declararé de verdad, ¿no me vas a matar? Entonces le dice el rey, no, ¿sabes? Porque Jehová hizo el alma, yo no te voy a matar. Entonces el profeta le dice, entonces versículo 17, entonces Jeremías dijo a Sedequías, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. O sea, él no tenía que rebelarse, no tenía que sublevarse, no tenía que hacer nada más que entregarse al rey de Babilonia. Versículo 18. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de su mano. De tal manera que Jeremías le contestó, le dijo, le dio la advertencia, pero él no hizo caso. Dios dijo que se entregara, pero él, como leímos, era rebelde, era obstinado y no hizo caso a la palabra de Dios. Dios había dejado claro en muchas ocasiones que la nación debía someterse al gobierno de Babilonia. Sedequías rehusó escuchar
y formó la alianza militar contra Nabucodonosor. Israel se apoyó fuertemente en la esperanza de una victoria militar con Egipto. O sea, pensaban ellos derrotar a Babilonia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, aquí está bien claro. Nabucodonosor obtuvo la victoria sobre el ejército del faraón en el año 597 a.C. Esta derrota cerró permanentemente la suerte de Jerusalén como nación, a pesar de las numerosas oportunidades de arrepentimiento, de reformarse, reanimarse. Judá rehusó hacerlo. Por lo tanto, entonces, este rey cayó en un callejón sin salida y ya no hubo más gracia, ya no hubo más misericordia. Ellos decidieron negativamente estar en contra de Dios, en contra de su voluntad. En vez de someterse al rey de Babilonia, quisieron enfrentarlo, y las consecuencias tristes, lamentables y desgraciadamente fueron funestas. Ahora, aquí lo interesante es que Dios nos ha mandado a cumplir una misión. Hemos escuchado la voz y hemos de cumplir la voz de Dios, o la misión o la comisión que Dios nos ha dado. Fíjate bien, si miras a tu alrededor, los líderes políticos y religiosos están cumpliendo con su misión. Y con mucho respeto les voy a decir esto. El Papa está cumpliendo con su misión, buscando a lo mejor hacer la ley dominical. ¿Y tú qué estás haciendo? La bestia, el falso profeta, está levantando un mensaje falso, predicando un mensaje falso. ¿Y tú qué estás haciendo? Te pregunto más. El dragón, que representa la nación de Estados Unidos, está levantándose para formar a lo mejor la famosa ley dominical como nosotros la conocemos. ¿Qué estás haciendo tú para proclamar, para llevar este mensaje? Oye, cuidado, tú y yo estamos en un callejón sin salida y no nos damos cuenta. No le hagas propaganda al Papa, no le hagas propaganda a la bestia, no le hagas propaganda al diablo. Proclama a Jesucristo, que es el libertador de nuestras almas, el único que puede liberarte y liberarme de cualquier callejón sin salida. Continuemos con la lección. Veamos qué nos dice la lección del día jueves con el tema que es el remanente. En la lección del día jueves podemos descubrir algo que es realmente impactante. Pon mucha atención lo que te voy a decir en esta parte de la lección, porque esto realmente impresiona la mente de cualquier persona que simplemente lo lee o lo encuentra de alguna manera en toda la lección. Realmente, cuando nosotros no hacemos caso a las advertencias de Dios, lo que queda nada más es juego y consumación para todo aquel rebelde y desobediente. Dice aquí: la destrucción de Judá y de Jerusalén por Nabucodonosor es una muestra de lo que ocurre si ignoramos en forma consistente las advertencias que Dios nos envía. La lección termina con una parte bien trágica. Pudimos ver que Jerusalén fue destruida, su templo fue destruido, la ciudad fue destruida, todos los líderes que estaban allí, desde el rey, los sacerdotes, todos fueron, muchos de ellos muertos a espada. El templo fue incendiado. Según la historia, dice un historiador que la ciudad de Laquis era una de las ciudades muy importantes, y esta ciudad estuvo en fuego por mucho tiempo, y los historiadores pudieron narrar en sus escritos, encontraron en arqueología, encontraron de que decían: la ciudad de Laquis todavía está en llamas. O sea, tanto duró la destrucción que todavía a tiempo después se escribió esto de que Laquis todavía humeaba y hacía fuego. De tal manera que esto es impresionante. Pero más impresionante es encontrar en medio de tanta destrucción a un pueblo remanente, a un pueblo fiel, a un pueblo que es fiel a Dios y a su palabra. Es interesante notar esto, que Dios tiene un remanente en medio de un pueblo que está corrupto, en medio de un pueblo que está desviado, que se ha ido detrás del oropel de esta vida. Realmente nos damos cuenta que los que salieron de Jerusalén y todos aquellos que fueron cautivos, fueron llevados cautivos para ser guardados, preservados, para ser salvados de la misma destrucción. O sea, este era el plan de Dios. Y aún muchos de los que estaban en la ciudad fueron, por así decirlo, protegidos por Dios. Todo lo que Dios había advertido
Algunos de ellos no lo creyeron y lo creyeron después que sucedió. Algunos dicen que el profeta Jeremías fracasó en su proyecto. Hágame usted el favor. Dios dice en su palabra, así será mi palabra, no volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero. Entonces, Dios manda un juicio, Dios manda palabra de advertencia. Y cuando manda el juicio, el que es destruido es porque así lo decidió. Su palabra se cumple. Y aquel que no hace la voluntad de Dios, entonces Dios lo aniquila. ¿Se acuerdan ustedes del diluvio? Pues bien, Dios tenía un remanente en el diluvio. ¿Se acuerdan ustedes? Vaya, aún de las otras ciudades impenitentes, Dios tenía un pueblo fiel. Existe una iglesia que es invisible, que tú no la puedes ver. Existe una iglesia que es militante, que la vemos toda, ahí estamos todos. Pero la iglesia triunfante, la que llega al cielo, esa la conoce Dios, ese es el remanente. Que no te engañen. Si alguien anda descarriado por allí y no quiere hacer la voluntad de Dios, él ha elegido eso. Si alguien está buscando a Dios en oración, lo va a encontrar. Me impresiona grandemente lo que dice en este día de la lección, porque nos manda Jeremías en el capítulo 23, del versículo, todo el capítulo 23 dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ellos mismos, estos pastores, descarrían a las ovejas, las llevan por senderos escambrosos, las llevan por donde no hay pasto, engañan a las ovejas. Ay de estos pastores. Dice Jehová: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Este es el remanente. Dios tiene un remanente. De tal manera que, aunque aparentemente todo está perdido, aquí dice que desde la perspectiva humana todo parecía perdido. Su nación, su templo, todo fue destruido. Sus gobernantes fueron al exilio y estaban cautivos. Y la ciudad de Jerusalén era como un montón de piedra. La nación judía y el pueblo judío debían haber desaparecido de la historia. En ese momento, como tantas otras naciones, sufrieron precisamente eso. ¿Qué fue lo que pasó? Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. El plan de Dios es perfecto. Miren lo que dice aquí mismo, versículo 4, dice: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni serán amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Versículo 6, y en sus días será salvo Jehová, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual se llamará Jehová, justicia nuestra. Si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ni tú y yo seríamos salvos. Pero se llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es Jehová, justicia nuestra? ¿Quién es tu justicia? ¿Quién es mi justicia? Cristo mismo. De tal manera, estar revestido de Dios es estar garantizado y sellado para salvación, porque así lo ha decidido el Señor. Dios tenía otros planes, les dio la esperanza de que no todo estaba perdido, sino que un remanente permanecería y volvería por medio de él. Las promesas se cumplirían, es decir, en medio de todas las advertencias de castigo y destrucción, los profetas también le dieron al pueblo su única esperanza. La esperanza estaba en el Señor. Y ese pueblo remanente que es invisible ahorita, tú no lo puedes ver. La iglesia triunfante no la puedes ver tú, la conoce el Señor. Y Dios va a escoger de todas las iglesias, de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, a su pueblo. Un pueblo que tú no puedes ver, yo no lo puedo ver. La iglesia militante es el montón que está ahí en la iglesia, infieles y fieles. Pero la iglesia triunfante es la iglesia fiel, es el pueblo remanente que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. De tal manera que Dios tiene un plan perfecto. Aquí dice: los sombríos años de Jerusalén, muerte, destrucción, el fin del reino de Judá había hecho desesperar el corazón de los más valerosos. Sin embargo, el profeta Jeremías, el profeta Daniel y aún el profeta Ezequiel cumplieron con su misión. Con toda certidumbre realizaría lo que había dicho, que haría en favor de aquellos que le fuesen fieles a la palabra de Dios. De tal manera que Dios está buscando ese pueblo que lo adora a Él en espíritu y en verdad. No necesita ídolos, no necesita la vanidad de este mundo, no necesita un rey, porque este fue el problema del pueblo de Israel, que pidió reyes terrenales, carnales.
Mucho cuidado con andar buscando reinos terrenales. No te rebajes. Dios tiene un reino allá en el cielo para ti y para mí. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, los últimos 5 reyes de Judá, nos ha demostrado que Dios ha mandado siempre advertencias a su pueblo para que se vuelva de sus mal caminos, salvarlos de todo pecado, de toda maldad y protegerlos del mal, de las calamidades que vendrán y caerán sobre todos aquellos que de manera obstinada, de manera, podemos decir, rebelde, se mantienen insistentemente en el mal. Dios advierte a sus hijos, manda a sus profetas a fin de advertirles todos estos males. De hecho, Dios no quiere la muerte del impío, pero algunas veces tiene que castigar, tiene que reprender, tiene que disciplinar para salvar. Y esta lección ha sido un hermoso ejemplo de ello. Tanto así que podemos ver que durante los años finales de la apostasía de Judá, realmente sufrieron grandes y terribles calamidades. Sus corazones desfallecieron cuando, después de no haber creído la palabra de Dios, vieron su ciudad rodeada con ejércitos y fueron ellos asaltados y la ruina fue terrible. Realmente el profeta Jeremías fue arrojado a la cárcel porque lo que él predecía o predicaba o profetizaba no era agradable a los oídos de aquellos impenitentes. Realmente nosotros podemos reflexionar cómo las revelaciones concernientes a la voluntad de Dios pueden ser de salvación para ti y para mí, todo aquel que busca su voluntad. Realmente la voluntad del cielo está para perdonar y para salvar. Hemos de reflexionar esto. La voluntad del cielo está para perdonar y para salvar. Pero Dios perdona a aquel que se arrepiente. Dios perdona a aquel que reconoce. Dios perdona a aquel que se aparta del mal y busca al Señor. Y eso lo vimos en el transcurso de esta lección. Tenemos la palabra de Dios que nos revela el plan de salvación. Se nos han dado los escritos dirigidos por el Espíritu de Profecía, que es un don maravilloso para poder discernir y entender lo que de manera sencilla y clara hay veces está en la Escritura. De tal manera que no hay nada que temer frente al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. El pueblo, cuando vieron que todo estaba casi perdido, le dijeron al profeta: ruega por nosotros a Jehová, ruega a tu Dios por nosotros. Era un remanente pequeño. El tema del remanente de Jeremías nos da una gran luz. Dios tiene un pueblo, una iglesia invisible a tus ojos y a mis ojos, pero que Dios la conoce. La iglesia militante somos todos, ese es el montón, allí vamos todos, pero la iglesia triunfante es la que llega ya al cielo y esa solo Dios la conoce. Cuando miramos las fallas del pueblo de Judá, cuando miramos los errores de los reyes, del pueblo, de los sacerdotes, es fácil ver sus deficiencias espirituales, sus fallas y sus faltas. Pero estos son ejemplos para advertirnos a nosotros que nos apartemos del mal. Realmente en aquel tiempo, en su contexto y cultura, pensaban ellos que estaban haciendo lo correcto, pensaban ellos que estaban haciendo bien. Sin embargo, cuando las advertencias llegaron, ellos no las creyeron. Y cuando cayó la calamidad, la maldad, el desastre, ellos buscaron la bendición de Dios, pero ya era muy tarde. Es triste lo que pasó, pero esta es la realidad de lo que pasó con el pueblo de Dios hace algunos años. La pregunta es: ¿estás tú dentro del pueblo de Dios? ¿Qué experiencia tienes tú en cuanto a la fe? ¿Qué experiencia de salvación? Y aquí dice algo muy interesante. ¿Qué condición espiritual se encuentra tu iglesia? ¿Te encuentras tú? ¿Se encuentra tu familia, mi iglesia? ¿En qué condición espiritual? ¿Por qué debemos mantener a Cristo en el centro de todo este proceso? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre? ¿Saben por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda boca confiese que Cristo es el Señor.
Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición porque han sido una advertencia para enderezar nuestros pasos. Como por ejemplo, vimos el hermoso ejemplo del rey Josías bajo el gobierno de Josías. Era de 8 años este niño. Su padre fue Amón y Manasés su abuelo. De tal manera que este muchacho hizo lo recto, no se torció ni a la izquierda ni a la derecha, hizo lo recto. Él dice que arrancó todos los males, ídolos que habían, los quemó. ¿Y saben qué? Hizo un pacto con Dios de serle fiel. Duró su reinado 31 años. Y aunque murió, esta fue la manera en que Dios lo preservó para que no viera cómo sería su pueblo destruido al final. De tal manera que por causa de los escogidos, los días se acortaron. Y ustedes recordarán, Joacás y Joacín. Era de 23 años y duró su reinado 3 años y medio. El tema número 2. Faraón mandó a traer a aquel rey, se lo llevó a Egipto y puso en su lugar a su hermano. Pero este rey era codicioso, era el hijo de Josías. Pero de esta manera pasó algo peor, porque él se rebeló en contra de Babilonia. Hizo pacto con los egipcios y quiso enfrentar a Babilonia y le fue peor. Aunque en algún momento el que había sido llevado cautivo se sentó en la mesa con el rey, comió con el rey, se vistió con las ropas reales, de nada sirvió. Esto es triste. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para esperar el bien que deseamos. De tal manera que Dios tiene un plan. No tenemos nada que temer. Hemos de estar confiados. Hemos de apartarnos del mal y seguir el bien. ¿Qué descubrimos en el tema número 3? El breve reinado del rey Joaquín. Reinó en Judá, como dijimos, apenas 3 años y medio, allá por el año 598. En el año 565 a.C., él fue el 19º rey, como pudimos ver, que reinó en Judá. Y él realmente hizo cosas desagradables. Pero aún en medio de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta calamidad, vinieron las promesas de amor y de misericordia de Dios. Los planes de Dios son mejores. Y aunque allí vimos en Jeremías cómo Dios acusa a los pastores por descarriar las ovejas, Él dice: yo mismo voy a recoger mis ovejas. Las voy a recoger de todos los lugares donde las esparcí. Las voy a traer de allá de Babilonia. O sea, este era el plan de Dios para preservar a su pueblo. Lo esparció por todo el mundo para cuidarlo de la destrucción. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. ¿Y qué diremos al final de un callejón sin salida? De 21 años era este rey que lamentablemente hizo también lo malo, fue obstinado, fue rebelde y su ruina fue peor. Cayó el castigo. ¿Por qué? Porque Dios castiga al que ama. Fue reprendido porque Dios reprende al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. De tal manera que Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, nos ha dado estas maravillosas enseñanzas para que tú y yo podamos ser salvos. Y el último tema de la lección de esta semana estuvo hermoso: el remanente. Vimos que a pesar de que Laquis, la ciudad histórica del pueblo de Dios, humeaba y echaba fuego, aún en medio de tanta calamidad, que el escritor historiador escribía y decía: se mira todavía fuego. Estaba él dando el reporte. Tristemente, todo eso pasó, pero Dios tenía un remanente allí, un pueblo invisible, una iglesia invisible a los ojos humanos, pero que Dios la conoce. Este pueblo remanente no era solamente el pueblo militante, sino que era el pueblo triunfante. Y este pueblo triunfante es el pueblo que Dios guardó, preservó, aún en medio de toda la destrucción. No tenemos nada que temer frente al futuro, a menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Dios siempre ha tenido, Dios siempre tendrá un remanente fiel. No te preocupes, algunos por allí que anden haciendo y diciendo cosas. Sé fiel al Señor y sé parte de este remanente. Haz lo que hizo Josías.
derribó los altares e hizo un pacto con Dios para mantenerse fiel, y aunque murió, Dios lo preservó de toda la calamidad que vendría. Y esta fue la lección número 3. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 4, cuyo tema es reprensión y retribución. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda, aún me quedan algunos audios y videos del pastor Roger Hernández. Si puedes y quieres adquirirlo, llámame al teléfono 936-203-4186. Lo repito, 936-203-4186. Y allí personalmente yo te voy a atender para que puedas adquirir este material, y a quienes me llamen les voy a regalar este otro material que tengo para ustedes: las profecías de Daniel y Apocalipsis, junto con los comentarios del conflicto de los siglos. Gracias por visitarnos. Si tú quieres ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si quieres tú ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Por favor, antes de retirarnos, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el maravilloso plan de salvación que tienes para nosotros. Gracias por las advertencias que nos envías, Señor. Ayúdanos a aprenderlas, porque fueron escritas para que nosotros las conociéramos, comprendiéramos cómo el pueblo, Señor, no entendió tu mensaje y cómo nosotros podemos alcanzar la salvación a través de Jesucristo al ver las advertencias, apartarnos del mal y seguir por el camino recto como tu siervo el rey Josías. Bendícenos, Señor. Gracias por este estudio. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor Dios y Padre, y te ruego una bendición especial sobre mis hermanos y hermanas que han visto esta lección. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Te doy toda honra y toda gloria en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.